Bueno, entonces empezamos. Buenos días, muchas gracias por estar. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Yo soy Gabriela Borges, periodista, investigadora y creadora de Mina de HQ, que es un trabajo independiente y feminista sobre cómics, sobre historietas, un espacio para conocer al trabajo de artistas, mujeres, trans y no binarias de Brasil y del mundo. Es un gran placer estar aquí con ustedes hoy para hablar de este libro increíble de Ángel de la Calle, Pinturas de Guerra, recién publicado en Brasil por Veneta. Y Ángel está aquí con nosotros, así como Paco Ignacio Taibo, escritor, director del Fundo de Cultura Económica en México, Paloma Sainz, activista cultural, fotógrafa mexicana, directora de la iniciativa de fomento a la lectura Brigadas para Leer en Libertad, y Jorge Loeding, director de la Fundación Rosa Luxemburgo en Brasil y en Paraguay. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá hoy para hablar de este libro increíble. Y pues así que podemos empezar hablando de cómo es conmovedor el libro, que mezcla ficción y realidad y habla muy claro de las vanguardias artísticas y sus relaciones con las dictaduras militares en Latinoamérica, de una manera muy fuerte, muy impactante, y nos presenta estos horrores ya en las primeras páginas. Así que es un libro muy importante de ser publicado en Brasil en los días de hoy, en 2021, en todo lo que vivimos hoy. Entonces, Ángel, quiero que empieces hablando, contando a nosotros que estás muy interesado, ¿no?, en el arte y la política de nuestra región, y cómo este tema afecta a tu vida y cómo surgió la idea de hacer este libro. Bueno, son muchas preguntas. Sí. Por empezar por algún sitio, primero quería hacer una pequeña introducción. Y la introducción es que la primera edición de este libro corrió a cargo de la Brigada para Leer en Libertad, precisamente en México, hace unos cuantos años. No muchos, pero sí unos cuantos. Y ahora tiene esta edición brasileña que para mí era importante porque cuando estaba hablando de esta gente yo siempre notaba que me faltaba hablar de Brasil, pero yo conocía muy poco de Brasil, ¿no? Marighella, es cuando me preguntan, o Preste, son los políticos de izquierdas que a mí me suenan, no tengo mucha experiencia y no conocía a nadie relacionado que pudiera contarme y bueno, me parecía que faltaba. Por eso que esté esta edición ahora y publicada por Veneta, que es Rogerio, es probablemente el mejor editor de América del Sur de novela gráfica. Es un honor estar en su catálogo, porque un catálogo que tiene desde Paolo Bacilieri a Robert Crumb o los Hernández Brothers, por decir algunos solo, que a mí me gusten mucho, es un honor estar ahí, ¿no? Y han hecho una edición maravillosa de este libro con un glosario al final en que señalan cada cosa de la que yo hablo que no sea de conocimiento común, cada cosa, cada nombre, cada pintor, cada artista, cada situación, cada político, hablan de ello, dicen quién es para la gente que no lo conozca. Y esto a mí me parece muy importante. Y una vez dicha lo maravillosa que es esta edición, contar que ¿por qué la hice? Probablemente porque, y están aquí dos de mis influencias importantes, ¿no? Una que es como activista cultural Paloma Sainz, que yo desde que nos separa una distancia de una década, pero claro, una década ahora no, me parece que son igual que yo, pero cuando yo les conocí yo tenía 17 años y entonces sí que esa década contaba y mucho. Entonces yo miraba y trataba de aprender y aprendí un montón de cosas de ella. Y de Paco, pues es uno de mis referentes fundamentales. Y narrativamente, decía, Taibo es mi referencia fundamental, quizá. Este libro le debe muchísimo. Todo el mundo piensa que le debe mucho mi libro sobre Tina Modotti, porque él está por allí conmigo. No es cierto, este libro le debe mucho más, porque él
mucha de la gente de la que yo hablo la conocí gracias a él. Y esto es importante, pero es más importante la forma de narrar. Yo, cuando releí el libro, no hace mucho tiempo, para una nueva edición que salía en España, me lo releí para, si había ratas, corregirlas. Y me di cuenta, porque había estado leyendo hacía poco a Taibo, releyendo las novelas de Velasco Arán, me di cuenta de lo mucho que le debía narrativamente, de lo mucho que le había copiado directamente. Pero bueno, para eso están las buenas ideas y los buenos maestros, para ser seguidos y copiados. Quería hacer esta salvedad técnica, ¿no? Y todo esto que dicen de los juegos, sí es cierto que homenajea a Cortázar, pero cómo llegué a poder hacer eso, se lo debo a Paco Taibo. Para mí es un honor que esté también aquí ahora. Hablar de las dictaduras latinoamericanas. Para mí, cuando presenté este libro en la Casa de América en París, después de estar hablando de él un rato, levantó entre el público la mano una señora que me dijo: yo soy chilena, ¿qué hace usted un español con que ustedes que tienen 150.000 muertos en las cunetas y no han encontrado ni a Lorca siquiera dónde está? ¿Qué hace usted hablando como español de estos temas que son nuestros? Y yo solo pude contestarle que se lo debía de alguna manera, porque en 1939 Pablo Neruda cogía a 2.000 exilados republicanos españoles que estaban en París, en Francia, tratando de sobrevivir, los metió en un barco que se llama el Winnipeg y los mandó para Chile. Y cuando llegaron a Chile estaba para recibirles el ministro de Sanidad de la época, chileno, y ese ministro se llamaba Salvador Allende. Y esto era mi forma de devolver algo de lo que necesitábamos devolver, ¿no? Porque el otro día, porque es un libro que te replantea cosas, el otro día estaba escuchando a alguien decir que López Obrador en México estaba pidiendo que España tiene que reconocer todo lo que hizo en la conquista de América, todos los crímenes, todos los genocidios, todo lo que se hizo. Y entonces en España sobre eso hay mucho discurso, claro, sale enseguida el blanco colonialista que llevamos dentro. Y entonces yo cuando me decían, esto no tiene sentido, han pasado los años, bla, 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 y yo le pregunté: oye, ¿qué te pareció a ti cuando Billy Brandt, que había sido un resistente a Hitler activo durante el nazismo, fue al gueto de Varsovia, se arrodilló y pidió perdón en nombre de Alemania? Bueno, es un gesto que todo el mundo admite como maravilloso y estupendo. Esto es lo mismo. Y esto me retrotrae, yo creo, al hecho de por qué estas historias, ¿no? Que tendría mucho más sentido para algunos pensar, bueno, es español, pues que se dedica a contar la guerra civil, la posguerra, estas cosas también. Pero esto yo creo que significaba más mi historia y la historia española, porque el personaje de autoficción que lleva mi nombre en el relato es un tipo que no se ha enterado de nada. Básicamente no sabe nada de nada, porque lo que tiene el franquismo, el fascismo, y yo viví 17 años en él, es que te anula, impide que conozcas. Y nosotros no conocíamos nada. Y yo escribí este libro y dibujé este libro por una parte para contar estas historias que iban llegando, agruparlas y también de alguna forma para conocerme. Modotti, siempre digo que hacer el Modotti una mujer del siglo XX es como coger cubos e ir montando una arquitectura. Ya están las piezas y tú las tienes que ordenar y haces, bueno, una catedral o haces un hospital o haces, no sé, un campo de fútbol con la arquitectura. Pero este otro libro es otra manera diferente porque es como ir excavando. Vas excavando a ver qué encuentras. Encuentras un tesoro, a veces encuentras un tesoro, a veces no encuentras nada. Y con eso tienes que hacer algo. Este libro, lo interesante ahora que ha pasado el tiempo, mientras lo hacía para mí es las cosas que iba descubriendo y que iba viendo. Eso era para mí lo importante, que tengo la experiencia que me produjo. Y las dictaduras son fundamentales, son las segundas guerras de liberación de la colonia de Estados Unidos. En este caso, 200 años después y contra el enemigo del norte, pero igualmente era una guerra de
de liberación de la colonia, y unas guerras que como las primeras se perdieron, pero eso no impide el hecho, ¿no? Y yo quería contar eso, y quería contar además las historias que van sucediendo, y para mucha gente es, bueno, lo que le interesa es la biografía que yo hago de Jean Seberg, ¿no? Que es de alguna manera muy incompleta, pero eso también es parte de las mismas luchas, ¿no? Las partes que Taibo también siempre cuenta que en Estados Unidos está el imperio y la república. Y la república es más débil, el imperio es lo que es fuerte. Entonces, todo lo que ayude a la república está bien y debemos hacerlo. Y Hollywood es parte de la república. Y Jean Seberg es parte de la república de Estados Unidos que luchaba por mejorar el mundo en los años 60. Por eso está ahí incluida entre los pintores latinoamericanos. Y luego quería hacer algo también que es la historia una parte de la historia de la pintura contemporánea, del arte contemporáneo, para ser exactos, ¿no? Y de los pintores maravillosos y artistas increíbles que había en América Latina en los años 60. Ahí en Brasil lo sabéis bien por las bienales, ¿no? Muchos de los artistas reales que aparecen y no reales que aparecen, pero con otro nombre, digo, que aparecen en pinturas de guerra, expusieron en las bienales de Brasil. Y mezclar todas estas cosas y reflexionar sobre el hecho de la tortura, que todo el mundo en principio dice yo estoy en contra, pero cuando lo miras un poco ya no se está tan en contra. Es un poco como la guerra, ¿no? Todo el mundo como la paz. Todo el mundo dice quiero la paz. Hay un congreso de Mises y la Miss Mundo le preguntan ¿qué desea? Que se acabe el hambre en el mundo y que haya paz en el mundo. Y esto parece que todo el mundo quiere la paz, ¿no? Pero la única vez que se ha preguntado en un referéndum si quieres la paz, si es paz o guerra, ganó la paz. Perdón, perdió la paz, ganó la guerra. Y fue en Colombia hace 5 años. No querían más guerra, ¿no? Y la tortura es un poco igual, creo yo. Y es importante, ¿no? Pero la tortura está ahí para mantener, no tanto para castigar y que la gente hable, sino para mantener el terror, que es el miedo, que es la forma más fácil de dominación. Puf, de todo esto y envolviendo todo esto, esto es un cómic muy, muy entretenido de leer, yo creo. Las historias son interesantes y yo creo, espero que está bien contado, ¿no? Que es muy legible, que es una cosa que me interesaba mucho, porque ya es la vida complicada por sí como para complicarla aún más. Y bueno, hay momentos duros, pero es que la tortura, la violencia es dura. No sé si he respondido a las preguntas, pero lo he intentado. Sí, volvemos a todos los puntos después en otros momentos, pero sí, así. Yo de la tortura, cuando en las primeras páginas, que hay como es un relato gráfico muy fuerte y importante, ¿no? Que estas historias sean contadas y recontadas muchas veces. Pero yo, cuando leí, pensé, eso pasó en Brasil y eso pasó con Dilma, por ejemplo. Entonces, es muy importante para nosotros leer y ver y para darnos cuenta de las cosas que pasaron incluso en Brasil, porque muchas veces nos olvidamos que cosas duras, terribles también pasaron en Brasil. Entonces, eso es muy lindo. Pero antes de hablar de Brasil, yo quería, cómo fue un libro que fue publicado primero en 2017, ¿sí? En México por Paloma y Paco. Quisiera también que ustedes hablaran de la importancia de este libro, también un poquito de lo que Ángel habló, pero de la importancia para ustedes, cómo fue conocer esta historia, ¿no? y publicarla. Tú, sí. Espérame. Bueno, pertenezco, y antes también, Paco Ignacio, antes de ser funcionario del Fondo de Cultura Económica, a la Brigada para Leer en Libertad. Es una pequeña asociación civil que se dedica al fomento de la lectura y a la recuperación de la historia de México, y que nos dedicamos justamente a eso, regalando libros que afortunadamente nos donan los derechos de autor, ¿sí? Los autores, porque, bueno, pues nosotros no contamos con financiamiento excepto por la Fundación Rosa Luxemburgo, que junto con ellos editamos muchos libros. Y bueno, gracias a la generosidad de Ángel, sí, que de pronto, en mitad de que
estaba a punto de publicar ese libro en yo que sé cuántos países, cuando es alguien absolutamente reconocido como un gran pues dibujante, escritor y demás, o sea, alguien así que de pronto se diera un tiraje para poder regalarlo en México. No tienen ustedes idea lo importante que fue para nosotros el que Ángel nos permitiera hacer esto, ¿no? Y además un libro como ese, ¿no? Un libro donde cuenta esas historias que de alguna manera nos mueven a todos, no solamente a toda América Latina, sino a todo el mundo, al final de cuentas, ¿no? Y entonces yo quiero contarles la experiencia que fue el regalar ese libro en el Zócalo. En la Feria del Libro del Zócalo. En la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, ¿sí? Donde estábamos en mitad de la feria con una carpa donde debería de haber entre 800 y 900 personas, ¿sí? Escuchando a Ángel y escuchando a ver quién era este personaje que en México, a pesar de que ya habíamos presentado anteriormente el Tina Modotti, ¿no? Pero bueno, y de pronto fue emocionante ver cómo la gente iba recibiendo el libro, ¿no? Un libro que nunca se esperaba poder tener porque, bueno, pues es un libro con ilustraciones, que no es un libro barato, ¿no? Y que de pronto lo podía obtener, pero quizás además lo más gracioso de todo fue cómo después se formó una fila interminable. Imagínense que repartimos cerca de 1000 libros, ¿sí? Y una fila interminable de gente para que le firmara el libro. Pero entonces, ¿qué hizo Ángel? No lo firmaba, no. Enloqueció. Enloqueció y le hacía un dibujito a cada uno. Yo decía, Ángel, te vas a morir, ¿sí? No puedes dibujar. Y decía, no, si ya empecé con uno, tengo que hacerlo con todos. Y así fue, y durante horas y horas y horas. Y días. Y días, porque a los que no les dio tiempo de hacerlo, al día siguiente fueron a que Ángel siguió dibujando y demás. Entonces, para nosotros ha sido verdaderamente como Brigada para Leer en Libertad, ha sido pues algo que de verdad agradecemos, igual que tenemos que agradecer y que estamos vivos justamente a esa generosidad de los autores, ¿sí? Entonces, pues bueno, no, yo creo que del libro pueden hablar mucho más Ángel y Paco Ignacio, pero yo sí quería hacer público y volver a agradecer a Ángel, ¿no? Esta diferencia que tuvo con nosotros. Era impresionante. Había un señor en una sillita y una mesita al lado de la carpa que durante 2 días hacía dibujitos. Y la gente de repente se acercaba y decía, ¿y quién es ese señor? Y decían, el autor del libro. Y salían corriendo, sacaban su libro y salían corriendo. Y la fila crecía y crecía y crecía. Fue un fenómeno muy interesante en términos de lo que llamaríamos política de masas en este país. Pero el libro, bueno, el libro es muchas cosas. Y es quizá eso, su enorme atractivo. Muchas cosas hay ahí. Y es lo que a mí me ha hecho un verdadero fan de pinturas de guerra. Hay un llamado en nuestras sociedades cuando hacemos política a simplificar en nombre de la pedagogía política. Y yo creo que es el llamado incorrecto. La pedagogía, cuando simplifica, abarata, no va a la profundidad, se queda en las superficies, se queda en el discurso vacío. Y Pinturas de Guerra es todo lo contrario. Porque Ángel es un barroco de los que a mí me gustan, es un barroco narrativo, no un barroco gráfico, y elige una manera gráfica de contar que le ayude a empujar la historia. Miren que trabaja en un determinado momento en 7 planos de realidad diferentes. Está la historia del personaje que no sabe muy bien por qué es el receptor de estas historias, ¿no? El personaje está en París, español, y que quiere escribir sobre Jean Seberg, y está ahí. Pero las historias se le van metiendo en la vida y Ángel se va a las historias. Y como si esto fuera poco, crea una historia paralela
sobre los servicios policíacos franceses y los ecos de la guerra de Argelia. Y tú dices, bueno, tiene a Jean Sever, tiene al personaje, tiene los ecos de Argelia. Pero luego empieza a construir los personajes secundarios, que no lo son. No es un libro sin personajes secundarios, con 20 personajes centrales. Y está loco, Ángel, está loco. ¿Cómo va a sostener todos estos planos de narración en paralelo, reuniéndose? Y entonces empieza la historia mexicana. Y ahí la tienes. La historia de la muchacha argentina, y ahí la tienes. La historia chilena, y ahí la tienes. Y va creando la historia del uruguayo, que es fascinante. Y va creando un aparataje complicado. Y luego París y la reunión accidental de estas vanguardias derrotadas por las represiones de las dictaduras, ¿no? Tratando de encontrar un camino común que no acaban de encontrar tampoco. Y la pregunta es, ¿y por qué un español escribe sobre esto? Señores, a estas alturas de la literatura, porque le da la gana. Cervantes, tengo mis dudas de que conociera medianamente bien La Mancha, ¿sí? Y Los Molinos debe haber visto 4 en su vida cuando estaba camino a ser militar en las guerras españolas. Entonces, ¿qué importa? Todas las historias son tuyas, ¿no? ¿Qué demonios? ¿Por qué la mejor descripción de un puente de París la ha hecho un argentino como Julio Cortázar? ¿O por qué Fuentes nació en Panamá? ¿Qué importa? Que todo, nada nos es ajeno. Los narradores somos propietarios del mundo entero, de las historias completas, de las esquinas, del derecho a contar lo que te dé la gana. Ahora, un libro como este es una victoria narrativa, una absoluta victoria narrativa. Pocos libros conozco que logren equilibrar tantos espacios narrativos y que les funcione bien. Y que el lector vaya... Salte de ahí. Perdón, es que Paloma tiene el mouse y el que tiene el mouse tiene el poder. ¿Qué importa? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo logra el equilibrio de que el lector, sujeto fundamental en la novela gráfica, te acompañe? ¿Cómo logra las variaciones? Y decía, tienes que pintar el cuadro de no sé quién. Yo le decía cuando el libro iba en proceso. Y tienes que pintar el cuadro. Y tienes que pintar. Y había uno que no podía pintar, que era el inexistente cuadro del mexicano. Entonces tenía que sugerirlo, proponerlo y verlo desde el otro lado del lienzo. Y tiene una trama policíaca rocambolesca, con la cajetilla de Galois que transporta mensajes extraños. Está repleto de equívocos. El personaje se mete en la historia no porque le interese o porque quiera, sino porque se equivoca a la hora de decirle a un taxista en París a dónde tiene que llevarlo. Y esa es la clave de la narrativa. En la narrativa no hay secundario y principal, hay armazón. A mí me parece uno de los libros más notables que ha producido el cómic en estos últimos 20 años, de los más interesantes. Y uso la palabra cómic porque es el género, pero es narrativa pura. Cuando me preguntan qué es lo mejor que leíste en estos años, tengo una novela de Fabricio Mejía Madrid, un reportaje de no sé quién y una historieta gráfica que es Pinturas de Guerra. Me parece de veras superior en cuanto a la generosidad narrativa que el libro tiene y cómo logró armarla. Es palabras mayores. A veces llama mucho la atención el problema de la tortura, pero es incidental. La clave no está ahí. La clave está cuando logra conectar la tradición torturadora de los franceses en Argelia con la tortura de las dictaduras latinoamericanas y cómo logra ponerlo en París y cómo se le ocurre ir por rutas de desvío como la de Jean Sever, que es una típica ruta de desvío de un narrador que la usaría eternamente Víctor Hugo, y ahí aprendió Ángel a usar rutas de desvío en un armazón que no tiene moraleja. ¿Cuál es la moraleja de un libro como este? Afortunadamente no la hay. Lo que hay es, esto pasó. Y pasó en términos de construido con una ficción. La otra duda es, ¿qué es ficción? ¿Qué es realidad? No importa un bledo. Los materiales llamados de la ficción y los materiales llamados de la realidad son materiales de narración particular. Y uno dice, entonces,
¿De qué se trata Pinturas de Guerra? Se trata de una generación de pintores latinoamericanos destruidos por una dictadura, perdidos en el universo parisino. Se trata de un personaje que se encontró una historia que ni siquiera es su eje narrativo y que además es un personaje falso porque temporalmente Ángel hace una trampa enorme, que es el personaje que es él está fuera de tiempos y cuando lo sitúa en los tiempos franceses no corresponde con los tiempos españoles. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Lo que tiene es un monumento narrativo, es un gran libro, gran libro. Espero que los lectores lo gocen. En un libro, ¿no? Y eso de no haber un personaje protagónico es genial, porque nosotros buscamos un personaje protagónico, pero todos son centrales, como bien dijo Paco. Y también, así como Maus, como Persepolis, como Fun Home, es una autoficción, pero más que una autoficción, trae mucho de una autorreflexión. Y yo quiero leer una cita del libro que me parece genial, que dice, contar historias sirve para devolvernos nuestra identidad, para decir quiénes somos, quiénes éramos. Creo que cuando no se puede decir la verdad, es mejor no contar cualquier cosa. Pero el libro tiene mucho de ficción también. Entonces me llama mucho la atención la autorreflexión de ponerse en el libro como un personaje. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué es autorreflexión? Háblame un poco de eso, Ángel, de la idea de ponerte en el libro. Sí, antes un par de apreciaciones. Una, ahora cuando me lees esa cita yo estoy escuchando a Paco. Quiero decir, me da la impresión siempre de que yo se lo copié todo, en realidad. Lo que pasa es que lo digo con otras palabras, pero me da la impresión de que son cosas que hemos estado discutiendo o escuchando o viendo a lo largo de muchos años atrás. Es un libro que aunque está hecho en un tiempo concreto, bebe de una experiencia. Y cuando contaba Paloma la presentación, para mí se ha vuelto, aquella presentación en el Zócalo se ha vuelto un hito ya, porque en esa presentación junto a Paco estaba otro Paco, Hagenbeck, que ya no va a volver a presentarla. Sí. Y dijo algunas cosas memorables, ¿no? Otras que cuando bajó le queríamos dar con un hacha, pero las cosas que dijo importantes para mí fueron verdaderamente... y además agradezco mucho a Paloma que me invitase a aquella feria porque sucedió otra cosa, que estuve en otra mesa redonda con otra persona fundamental en la historia del cómic mundial que ya no volverá a estar, que era Rius. Escuchar a Rius hablando de Trump en aquellos momentos, cuando acababa de llegar Trump a la Casa Blanca, es algo que ya no va a volver a poder ser. En cuanto a lo de los planos y rutas narrativas, eso es algo que aprendí de Taibo. O sea, desviarse es continuamente lo que hacen sus novelas. Y eso me resulta muy, muy enriquecedor. Por eso siempre digo que yo le copio mucho a Paco. Probablemente no las cosas que se pudieran parecer más a primera vista, sino otras que creo que son más importantes, que es su forma de concebir la literatura y la narración, que para mí es una de las grandes visiones del siglo XXI, son las novelas de Paco. Cuando lo presentabas, se os olvidó decir una cosa, que es el creador del neopolar en América Latina. Hay dos grandes creadores de la nueva novela negra en castellano. Los dos más importantes son Manuel Vázquez Montalbán en el lado europeo y en el lado americano Paco Ignacio Taibo II. Y dicho esto, entrar en la pregunta de la reflexión y qué hay de verdad en todo esto. Como contaba ahora Paco, hay autoficción, no hay autobiografía. Lo que cuento en el Modotti, una mujer del siglo XX, que por cierto también editó, aunque en otra editorial en Brasil, Rogério, lo cual sigue demostrando que es el mejor editor en América del Sur de novela gráfica. No, cuando en Tino Modotti sí hay autobiografía. Lo que cuento nos pasó a Paco, a mí,
yo conocí a Tina de esa forma y nos fueron pasando las historias que ocurren y mi concepto de la historia con H mayúscula, como ahí sucede, ¿no? Como ahí cuento. Pero aquí no, aquí hay autoficción. Por un problema cronológico, como apuntaba Paco, no, yo no podía estar en París y tener la edad en esa época. Pero sí que me interesa el problema de la ficción, y si la ficción puede contar la realidad. En definitiva, lo que nos debería interesar a los narradores, escritores, guionistas, autores de novela gráfica, cineastas, en este siglo, que es por qué la ficción se ha devaluado para contar las cosas, por qué lo que debería estar contándola ha perdido esa fuerza, ¿no? En España se mete en la cárcel a raperos, a tuiteros y a cantantes por ofender al poder, pero no se mete a escritores. Esto debería hacernos pensar, ¿no? Y es porque se ha devaluado, es por lo mismo que no se mete a pintores ya, porque desde que yo la extracto es complicado meter a pintores en la cárcel. ¿Por qué los vas a meter? ¿No? Es como, y antes se les metía a cascoporro. Entonces esta parte sí que me interesaba reflexionarla y esta era una historia que permitía la reflexión de por qué contarlo. ¿Hay que contarlo? ¿No hay que contarlo? Antes el tema tangencial que decía también Paco de la tortura. ¿Hay que contarlo? ¿No hay que contarlo? Yo no quería hacer nada escabroso, nada morboso. De hecho, mucha gente se asusta al principio de lo que dicen, no de lo que se ve, que no se ve nada prácticamente, ¿no? Y entonces, pero eso es la tortura. La tortura no es lo que sale en las películas de superhéroes, ¿no? Es otra cosa. Y reflexionar sobre si merece la pena contar y si contarnos, porque hay que contarlo. También es otra cita que yo utilizo a partir de las reflexiones de Paco y es que contar el pasado sirve para entender el presente y abre deja el camino libre hacia el futuro, porque si no, no está libre. Si estamos en un campo de concentración, tenemos al pasado en un campo de concentración, el presente no es luminoso y desde luego el futuro no hay campo abierto para él. Por eso es tan importante recuperar esta historia y por eso cuando hablamos de las dictaduras en este libro de los años 70, estamos hablando de ahora también. No estamos hablando de otro mundo diferente, de otro planeta. No, no, estamos hablando de aquí a ahora, de aquí a ahora. Entonces, bueno, la parte de... ¿Qué partes son reales? Bueno, todas las historias que cuento sucedieron, le sucedieron a alguien, no necesariamente a quien yo digo que le sucedió, no, pero sí sucedieron. Yo solo conocí a uno de los artistas de los que hablo, lo he contado muchas veces y creo que lo cuento en el libro y no me cayó nada simpático y supe quién era años después, ¿no? Pero no importa, el único personaje que tiene un nombre real, que es el uruguayo, en realidad es que mezcló la vida de Enrique Mrac, el hombre de teatro y que fue director del Centro Cultural de España en Montevideo mucho tiempo, cuento su historia mezclada con otra historia para poder hablar de esa época. Pero las historias que se cuentan son todas reales. Lo que pasa es que ficcionadas, evidentemente. Pero eso es lo que hace la narración, ¿no? Adecuar las mejores novelas de detectives norteamericanas, las de Chandler, suceden en 2 o 3 días. O las de Ross MacDonald, que era un poco seguidor de la forma y estructura, pasaban en 2 o 3 días y tenían 300 páginas, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que hay autoficción, pero no hay autobiografía, pero todas las historias que se cuentan le sucedieron a alguien y a muchos los conocí. Sí, y eso de que la historia, ¿no? Contar la historia nos ayuda a comprender el presente y el futuro, y la ficción también, ¿no? De imaginar un poco de las posibilidades de presente y futuro, y eso es muy lindo. Y bueno, el libro construye este puente entre Uruguay, Chile, Argentina, España y Francia. Y yo, brasileña, no me llama la atención que no
no hay Brasil en esta historia y me quedo pensando en un montón de cosas, si estamos aislados por el idioma, por la cultura, por la historia, si la realidad de los exilados brasileños en Europa fue distinta, no fue tan dura, no, así que de nuestros vecinos, y de la importancia de este libro en Brasil hoy. Como dijiste, es una historia muy actual de las dictaduras de antes y de ahora también. Entonces, eso es como una pregunta abierta a todos, pero por ahí Jorge nos puede decir de la importancia de este libro en Brasil y de este contexto para nosotros de esta publicación ahora en Brasil. Gracias, Gabriela. Y sí, es un gran honor aquí estar con ustedes, Paloma, Ángel, Paco. Fantástico que tenemos la oportunidad de continuar con la colaboración, ¿no? La Fundación Rosa Luxemburgo, de hecho, es una organización alemana, ¿no? Somos la fundación política vinculada con el partido de la izquierda, Die Linke, en Alemania. Y que estamos haciendo a nivel global es apoyar la construcción de una red de organizaciones populares de la izquierda progresistas y apoyar procesos de formación política. Y para estos procesos, sea aquí en Brasil o en México, mundialmente, la producción y el trabajo con libros es de fundamental importancia, ¿no? Porque pienso que sin tener un libro no puedes tener procesos de formación política sustentables. Los libros que actores como la Brigada para Leer en Libertad en México producen en cooperación con la Fundación Rosa Luxemburgo, con el apoyo de la Fundación, son usados para el trabajo con bases populares de movimientos sociales, de sectores sindicales y la población empobrecida en las periferias en muchos países. Entonces, es un esfuerzo sumamente importante y la Brigada para Leer en Libertad no solamente tiene este rol clave, ¿no? De estimular la producción, la lectura y la discusión política en México. La Brigada para Leer en Libertad tiene vínculos importantes en toda América Latina, está entonces portando un apoyo importantísimo en esta construcción. Aquí en Brasil, hasta ahora no tenemos una organización parecida con la Brigada, pero sí, en base de la experiencia de la Brigada, aquí estamos en construcción de experiencias parecidas, que apoyamos una colección de libros que está saliendo en la expresión popular, que se llama Colección Emergencias, que tiene el mismo objetivo, ¿no? De traer debates políticos a movimientos sociales y hacer procesos colectivos de discusión y también apoyando a bibliotecas públicas para que las personas en periferia y en movimientos tienen acceso a estos libros. Apoyar o hacer la coedición de pinturas de guerra, ¿no? de Ángel fue una idea que teníamos poco después de la elección de Bolsonaro aquí en Brasil, porque yo siento que hace falta una reflexión profunda sobre el tema de las dictaduras militares, civiles militares, empresariales militares y la tortura en Brasil, que sí, existía una comisión importante de verdad que hizo un trabajo, pero ¿cómo vimos? ¿Cómo es posible que un candidato a la presidencia que elogia los tiempos de esta dictadura podría, con un apoyo popular tan grande, llegar a la presidencia de la República? Y vemos entonces que aquí existe un peligro inminente de voltar
a prácticas que Brasil ya tenía terminado en los años 80, que fue exactamente, ¿no?, esta práctica de las dictaduras, de la tortura. Entonces, sabiendo que tenemos poca producción hasta ahora aquí en Brasil, la idea era de traer esta obra, esta novela gráfica del Ángel, para estimular un debate aquí también en Brasil. No es el único trabajo que la Fundación Rosa Luxemburgo está apoyando en este sentido. La Fundación no trabaja solo con novela gráfica. Pienso que cuando hablo de la importancia de los libros, es en general, que decir, ¿no?, la forma de novela gráfica, la forma de la historieta, de cómic, es una muy particular, es muy útil para tener acceso a los lectores más jóvenes. En términos reales, no es importante si es novela gráfica o libro, de gran importancia también es la pregunta del precio, ¿no?, que dice, pensamos que tenemos que apoyar la producción de libros como este para garantizar que el precio es bajo o tenemos una capacidad de regalar libros. Entonces, la Fundación Rosa Luxemburgo va a trabajar con una parte de los libros producidos de pinturas de guerra y organizar organizar y regalar estos libros entre bases de movimientos y círculos de estudios, ¿no?, para tener aquí un impacto un poco más masivo. Que quería hablar era que no somos convencidos que la novela gráfica es una forma importante de libro, también libros normales, ¿no? Entonces la Fundación Rosa Luxemburgo en cooperación, en coedición con otra editora, está preparando un libro que cuenta un poco la biografía de una compañera que fue torturada en el prisión de Tiradentes durante la dictadura militar empresarial en Brasil. Ella era pues compañera con la Dilma en aquellos tiempos, entonces está por salir también esta otra experiencia, este otro libro, para entonces fomentar el debate sobre los crímenes, el impacto, el peso de esta dictadura que Brasil, como muchos otros países de América Latina, han vivido en los años 70, 80, y la importancia de evitar que eso se pueda repetir. La Fundación Rosa Luxemburgo apoya también otros cómics, ¿no?, ya en producción, en distribución gratuita. Acabamos de copublicar una historieta sobre la vida de Marielle Franco, que pues pueden conseguir contactando nuestra oficina aquí en São Paulo. Más voltando entonces para las pinturas de guerra, eso fue un poco la explicación porque pensábamos que sería muy importante de abrir las puertas para Ángel, su obra aquí en Brasil, y yo espero que pues cuando esta pandemia termina, podemos recibir a Ángel también personalmente aquí y organizar algunas rondas de discusión personalmente, porque pienso que el contacto personal es algo importante en procesos de formación política. Yo estaba presente cuando Paco Paloma organizaban la feria de libros en el Zócalo en México, y quedé tan impresionada de este impacto masivo que la brigada tiene con este trabajo. Paloma explicó, ¿no?, cuántas personas llegaron, y el rol de Ángel, que realmente quedaba a firmar y dibujar a tantos libros. Entonces, por eso pensaba que sería súper interesante invitar a él aquí para Brasil. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Y eso de un libro tan importante para Brasil y en el contexto entonces de las dictaduras,
pero no hay Brasil en el libro, pero directamente, ¿no? Entonces, sí, decime, Ángel. Sí. Sí, hay un poquito de Brasil. Sí hay, claro. Sí, hay una de las claro. obras más importantes, me parece a mí, sí. de arte contemporáneo, que es la de Decio Pignatari, sobre la Coca-Cola, que es esta. Sí, Y señor. me parece fundamental. Sí que estaba, ya lo contaba antes de empezar, claro, mi conocimiento del exilio brasileño en París era limitado. Y bueno, conocí a Marighella, como todo el mundo, Claro. y su libro, y sus andanzas en París y esto. Pero del mismo modo que muchas veces, y esto Paco y la gente que escribe lo sabe, que empiezas una historia, una narración para contar una cosa que quieres contar y es justo esa cosa la que tienes que quitar, porque te das cuenta, llegado un momento que justo eso está estorbando al resto de la historia. Y es muy triste y sucede a veces. Y a mí sí me hubiera gustado contar la historia, aprovechando el personaje de Marighella, haber puesto a brasileños, ¿no? Porque en el Tino Modotti salía Prestes y Olga Benario y, bueno, Brasil por algunos sitios. Pero sí diré, para que esto quede, en la historia que estoy haciendo ahora, que de alguna manera es la tercera parte de, como si esto fuera una trilogía, Modotti, Pinturas de Guerra y la próxima sale muchísimo Brasil. Sale una historia de Brasil entusiasmante para mí, que es la historia de los japoneses brasileños durante la Segunda Guerra Mundial y sus andanzas terroristas y todo esto de lo que estaban haciendo. Así que si bien en Pinturas de Guerra no están, en la próxima hay esa historia metida en medio de la transición española. Pero yo creo que lo que comentábamos antes, creo que la patria grande, ¿no? También está Brasil. Y las historias son comparables y se pueden compartir también, porque no hay colombianos, pero los colombianos también andaban por París y con muchos problemas. Y no guatemaltecos, pero también lo sabía. Vaya que se lo sabía y eran importantes, ¿no? Algún poeta por ahí. Y había salvadoreños, y había nicaragüenses, y había... Pero bueno, de alguna manera cuando se hace una historia hay que... No te puedes... no puedes, aunque no hay un personaje, hay muchos personajes. Y yo sí que quería hacer una historia sin personaje. Y lo hablábamos siempre mucho, esto de las teorías de la novela burguesa que tiene un personaje y el cómic más, que se ha basado durante mucho tiempo de su historia en los personajes. Y el personaje tiene una gran ventaja, que es que hace que el público le quiera. Pero por otro lado, el personaje convierte... en el cómic se convierte en una serialización. Y cuando hay una serie... ya empieza a ser complicado, ¿no? Porque las historias de muchos de los personajes que yo más he amado desde pequeño del cómic, sabes que llega un momento en que ya es la repetición lo único que es posible. Y del mismo modo que para mí, lo comentaba antes, las historias de Velasco Arán, de Paco, son una novela. Ese ómnibus para mí es... Si lo lees es una novela. Él siempre dice que le resulta complicado continuarlo porque tendría que hablar de banqueros, empresarios, gentuza de ese tipo y que él no domina su lenguaje. Eso me parece importante, eso es literatura de primer orden. Es decir, no conozco su lenguaje, no lo puedo contar hasta que no lo sepa. Y de alguna manera esto también es lo anterior, es decir, mejor contar los personajes que sí conoces que los que conoces menos, ¿no? Aunque... sin conocerlos puedes escribir también cualquier historia y ser maravillosa. Pero para mí esto era importante. Y esta es la parte que quería contestar a tu pregunta. Perfecto. Y en realidad creo que vivimos un momento, como dijo Torre, en Brasil, muy complejo, de mucha gente que ya no reconoce a la dictadura o los horrores de la dictadura. Y leer un libro así en este momento es importante por eso, ¿no? Reconocer que sí hubo, que sí fue duro y muy terrible. Los crímenes de la dictadura, ¿no? No solo los errores. Sí. Y también la ingenuidad del personaje, ¿no? De Ángel del libro, es la ingenuidad
del lector, porque muchas veces Ángel hace las preguntas que nosotros nos hacemos, que no conocemos a toda la historia de estos personajes de nuestros países, nuestros vecinos, ¿no? De los países vecinos. Entonces, que esta decisión de tener un guía al final del libro para nosotros brasileños es fundamental, por eso, porque somos ingenuos en algunas cosas, como el personaje del libro. Entonces, son preguntas así de la dictadura. ¿Qué pasaba con Brasil? Estoy leyendo algo de Argentina, de Uruguay, de Chile, pero ¿y en Brasil? Y son preguntas como el libro abre espacio para que nosotros podamos hacer estas preguntas sobre nosotros mismos. Y eso es muy importante para nosotros hoy. Pero estamos igual, perdona Paco, es que todo el mundo está planteando lo mismo. La última vez que yo estuve en México, ya que está Paco aquí, el tema era Porfirio Díaz, pero había gente que lo reivindicaba, supuestos intelectuales. ¿Qué diablos están haciendo? Es incomprensible. Actualmente en España hay un partido que anda haciendo también saltimbanqui por México, que es Vox, que reivindica el franquismo. Pero, a ver, yo viví 17 años, no me lo pueden contar. Yo lo sé, lo que era. ¿Qué diablos están haciendo? Yo espero ahora que en Alemania otorgue el link que pueda entrar en el gobierno, porque tal y como está la cosa, aunque no tengáis un muy buen resultado, es posible que os necesiten los socialdemócratas para gobernar, lo cual será una gran alegría para todos nosotros. Pero en todas partes está sucediendo esto, Gabriela, que hay como una amnesia colectiva y el personaje que lleva mi nombre en Pinturas de Guerra es el amnésico. Es decir, no sabe nada, pero el no saber nada tiene algunas satisfacciones. Por ejemplo, él va a hacer la historia de una actriz de Hollywood que le gusta, pero los pintores, como es supuestamente, entonces es un escritor, los pintores de al lado le empiezan a hablar de pintura y él no sabe nada. Pero para un escritor para un pintor, la palabra del escritor es muy importante, porque la palabra tiene un poder y la imagen tiene otro. Y entonces, fíjate, hay un momento en que él le dice a otro de los personajes, a Ahmed, le dice, pero si yo no sé nada de nada, yo no distinguía a un neorrealista de un tachista, no sabía nada. Son ellos los que deciden que yo sé y quieren que yo les escriba, pero yo no sé nada. Ese no sé nada es como atractivo para otros, ¿no? Es el borrar la historia. Por eso el sistema está tan interesado en que no se cuente la historia, porque cuando tú cuentas la historia de lo que estaba pasando resulta menos atractiva, mucho menos atractiva. Claro, si tú cuentas el franquismo como fue, no. Si tienes 70 años, claro que era interesante tener 20. ¿Cómo no lo va a ser? Pero era interesante tener 20 fisiológicamente, no socialmente. Socialmente esto era un pudridero. Un pudridero. No olvidéis que en España ganaron los nazis la Segunda Guerra Mundial. La ganó el Eje, no la ganó los aliados. Entonces, esto es importante. Y Brasil es la misma historia. La historia de las dictaduras en Brasil es terrible. Es terrible lo que pasaba. ¿Cómo nadie puede querer volver a eso? Y sin embargo, lo que comentabais, gana un tipo que reivindica el horror. Entonces, sí que ha habido, yo creo que una infantilización de la sociedad tan grande que permite ese juego. ¿Cómo salir de eso? Es lo que no tengo muy claro, pero desde luego la forma de no salir es no contarlo. Si no cuentas, y esa es la responsabilidad del autor, del narrador, del escritor, del director de cine, del tipo que hace series de televisión, de cualquiera, es contarlo, la responsabilidad. Sí, y una cosa que dijo Torgen también de contarlo en el formato de cómics, ¿no? De publicar un libro, una historieta, una novela gráfica, y bueno, y Paloma y Paco trabajan con el fomento a la lectura, y Torge habló de poder llegar al público más joven, y eso de la importancia del peso de los libros que cuentan estos tipos de historias en el formato de cómics. Quisiera que hablaran ustedes un poquito de eso.
Nosotros estamos sobre el borde y vamos a tener que salir a esta reunión que yo tengo, y se quedan un montón de cosas en el armario. Sí. Por ejemplo, la posibilidad, vamos a publicar en México en el fondo la biografía de Prestes de Jorge Amado. Y vamos a tener casa en Paraguay en unos días, y por lo tanto queremos hacer un libro fascinante sobre pobrecito Paraguay aislado en el planeta durante el siglo XIX. Y entonces podemos ponernos de acuerdo, Torge, para hacer libros juntos desde nuestra filial paraguaya, lo cual sería una extraña manera de darle la vuelta. Fantástico. Lo hacemos muy, muy rápido. Y desde luego, Ángel, ni dudes, en cuanto tengas el libro, el fondo lo quiere publicar para América Latina. Previo que nos des de antemano unos cuantos ejemplares para poder regalarlos en México, que sea un compromiso. No, yo quiero decir lo importante que resulta libros como ¿sí? No solamente para fomentar la lectura, sino de alguna manera para la formación política, para que la gente que no ha podido acceder a esas historias se dé cuenta de lo que hemos vivido, ¿sí? Entonces, pues vuelvo otra vez a decir, gracias Ángel, gracias Torge por lo que da a la fundación, porque cuando Torge estuvo en México fue el que más nos apoyó en hacer libros, ¿sí? Entre ellos hicimos también el Tina Modotti que llevamos a Cuba, a regalar a Cuba, ¿sí? Entonces, bueno, ha sido como fundamental, y de verdad que gracias a eso sobrevivimos nosotros como asociación civil. Perfecto, gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, Paco, Paloma. Hasta luego. Muchas gracias, un gusto. Un abrazo. Jorge, muchas gracias. Por ahí, no sé si ya querés salir. Sí, muchas gracias, porque ya tengo que... Sí, Ángel, quiero fantástico. Quiero dar las gracias especialmente a la Fundación Rosa Luxemburgo, que me parece que hacen una labor en América Latina trascendental. Más que importante, es trascendental, porque trasciende. Lo que hacen va más allá. No es... mi libro no está pensado para que lo lean los jóvenes o los que no tienen muchas ganas de leer. No está pensado para eso. No es una reducción de una historia mayor. Es esa la historia. Y eso cierra. ¿Por qué? Porque no es un libro para todos los públicos. Es lógico. Porque necesitas una experiencia, una edad. Y se puede ser adulto a los 15 años y no serlo a los 70. Pero sí que es importante... que este lenguaje, que para mí es el mejor que ha inventado la humanidad, porque une las imágenes y las letras, estén ahí. Y la labor al hacer los libros importantes que hace solo de texto la Fundación Rosa Luxemburgo, y a la vez hacer el lenguaje de las viñetas, los cómics, las novelas gráficas, los iguala, los pone en paridad, y eso me parece muy importante para el cómic y para la sociedad. Por eso, Torge, la labor que hacéis ahí, tú y tus compañeros, me parece muy, muy importante. Es un honor colaborar con vosotros siempre. Ángel, este libro no es fácil, no es alegre, es muy duro. No es tanto optimista, ¿no? Pero sí, es profundo e importante, y es necesario de tener un aliento para aguantar, ¿no? Ver todo lo que está pasando. Y este libro también pienso cabe muy bien con la casa editora Veneta, porque cuando pensábamos trabajar con cuál casa editora, yo estaba mirando mi estante y de libros en casa, ¿no? Entonces, que tenemos la biblioteca antirracista, que tenemos de cómics duros de la realidad de Cracolandia, del centro de São Paulo, es sobre todo Veneta, que ofrece aquí un catálogo interesante, y por eso sí, pienso que es absolutamente acertada, y espero que vamos a tener muchos lectores, ¿no? Muchas gracias para todos, entonces, Gabriela, a Veneta, y vamos a continuar en colaboración, Ángel. No será la última. Por supuesto. Además, recuerda que ya hubo hace muchos años, hace 15 años, hubo una edición de Tina Modotti ahí en Brasil que se agotó, también la hizo Conrad. O sea que ahí está el libro para volver a editarlo, que ya sabes que ahora tiene más páginas. Es un libro
más grueso y un poco diferente del que se editó ahí, pero oye, ahí está la idea, ¿no? Sí. No, perfecto. Y hablando de las dictaduras, no pasarán. No pasarán. No pasarán. Gracias. Bueno, Gabriela. Bueno, Ángel, dos preguntitas más, creo que estamos. Sí. Bueno, y hablando del libro, de la historieta, ¿no? Los dibujos son impresionantes. Haces un juego de luces y sombras lindísimo, bellísimo, y que tiene un ritmo cinematográfico también, tiene una narrativa. Como dijiste, es diferente de Modotti en algunos puntos. Contame un poco de este proceso de creación del libro, de tus referencias, ¿cómo fue? Sí, es un libro en el que no hay negros. El negro no está, solo hay grises. Grises y línea. En eso sí se parece al Modotti, pero cuando hice el Modotti, como un homenaje a... Solo existía Maus antes de... Era mi referencia cuando el Modotti. Piensa que el Modotti salió en 2003 y lo empecé a hacer yo creo que en 1999. Entonces, y quería que fuera un libro pequeñito, pues como el Modotti, para que fuera barato y se pudiera, porque en España no existía novela gráfica, entonces no había prácticamente en Europa. Entonces, como un homenaje, y bueno, Mouse es un homenaje a Mickey Mouse, tiene las orejas, es un ratón, ¿no? Entonces, cuando me planteé hacer el Tina, el tema es que de Tina Modotti hay 30 fotografías de ella, en cuanto y una película que se pueda ver, pero en cuanto a sus reflejados esas fotografías te quedas sin referencia. Así que lo mejor era crear una Tina, un personaje, un dibujo que fuera identificable con Tina Modotti. Y como homenaje a Disney, porque como era una historia real, lo que estaba sucediendo, que pasó, para no hacer un dibujo, para no ser repetitivo, no hacer un dibujo realista, se me ocurrió, una de las cosas es hacer una nariz redondita, que es un homenaje a Disney, a Mickey Mouse, que tiene una nariz redondita. El único problema es que Modotti tenía en aquella época, ahora tiene más, 900 dibujos, y tú sabes lo que es 900 dibujos sin poder hacer una figura de perfil, porque si haces una nariz redonda de perfil queda una cosa muy ridícula, con lo cual no podía hacer a ningún personaje de perfil. Así que me dije, en la próxima historia hago nariz, como evidentemente. Y este dibujo es más realista dentro de mi estilo que el de Modotti, porque es una historia, es ficción. Es realidad, lo cuento historias que pasaron, pero desde el punto de vista de la ficción, de jugar con la narración y con la ficción. Por eso el dibujo es un poco más realista que era en Modotti. Pero la estructura de dibujo era la misma. Y como la historia es dura, como contaba antes Torges, no es un libro que tenga happy end, que tenga final feliz, porque no lo podía tener. Porque si algo tiene de bueno la narración, el contar historias, es que las historias, cuando las cuentas, la narración puede hacer justicia. Es decir, puedes tener un presidente corrupto y muy malo, pero sabes que nadie lo va a juzgar y que nunca va a ir a la cárcel ni le va a pasar nada. Pero si estás escribiéndolo, sabes que el malvado va a acabar en la cárcel. Y eso es lo que puedes arreglar. Curiosamente, en este libro yo no pude hacer eso. No era honesto con los personajes del que se cuenta la historia, si tenía happy end. Pero mira, de repente, cuando yo acabé la historia esta, cuando la estaba haciendo yo no podía hacer final feliz, pero una serie de países iban cambiando, ¿no? En Venezuela estaba Chávez, en Argentina estaban los Kirchner, en Uruguay estaba el Pepe Mújica, en Brasil estaban Dilma y Lula, iba pasando eso en todos los países. Y todos esos regímenes, todas esas gente cuando llegaba al poder se reivindicaba herederos de la conciencia política de la generación de los 70, todos. Con lo cual, lo que yo no podía hacer que mejorase en la narración, la vida lo estaba haciendo. Hay eterno retorno, nunca nada es para siempre, con lo cual esas esperanzas se cayeron todas. Pero ahora vuelven a resurgir. Vale, todo está muy mal, pero mira Bolivia, mira
Ecuador, en Ecuador no, pero bueno, mira Perú, mira México, mira Argentina. Es decir, bueno, lo importante es no aceptar jamás estar vencido, nunca. Se da uno, nunca está derrotado. Simplemente lo que pasa es que no ganamos, pero no perdemos. Siempre hay que hacer la idea de que no perdemos. Y la forma de contar eso era esta. Yo no sé si muy cinematográfico, espero que fuera más comiquero, más de cómic, la forma de contarlo, porque me preocupaba la estructura de página, las cosas que a mí me preocupan siempre en el cómic. Mis referentes son evidentes, mis autores, que no quiere decir que me parezca a ellos, quiere decir que son los que me influencian. No necesariamente los ves cuando ves mi trabajo, pero para mí son importantes. Si tú eres... si tú tienes una capacidad de dibujo gigantesca y tú eres un superdotado del dibujo, te resulta mucho más fácil. Si tú eres Miguel Anxo Prado, por decir a alguien, transmites cosas con la gente, pero si no es muy complicado. ¿Cómo se transmiten emociones en el cómic? Porque los dibujos, pues, se transmite con el tiempo narrativo, con la página, Perfecto. para crear emociones. Con lo cual, para mí, los dos autores que más me han influenciado en el tiempo narrativo del cómic son Hugo Pratt, que es mi maestro absoluto, y entre los actuales, entre los vivos, digamos, Frank Miller, que en su buena época, bueno, ahora está ya un poco disperso porque es mayor, pero en su época gloriosa, contando cosas que no me interesan o que estoy radicalmente en contra ideológicamente, era capaz de contar emociones con la distribución de página de forma absolutamente perfecta, o que contaba lo que quería. Para mí son dos referencias importantes. Y luego hay otras, ¿no? Guido Crepax para mí es un maestro, sobre todo los italianos, soy muy admirador de los italianos y de Crepax y Pratt a la cabeza. Estas son las referencias para contar. Y literariamente era lo que os contaba. Este libro homenajea dos libros, básicamente. Sí. El hombre en el castillo, de Philip K. Dick. No veáis la serie de televisión, no tiene nada que ver con el libro y es muy mala. Y Rayuela, de Cortázar, que para mí es la novela en castellano más importante del siglo XX, Rayuela, con mucha diferencia. Y me parecen maravillosos todos los que queráis, Carpentier, García Márquez, Borges, todo el mundo. Pero esta novela me parece, Borges no hacía novelas, pero esta novela me parece la obra clave y la piedra angular del tema. Y El hombre en el castillo, Philip K. Dick, me parece igual, el mejor novelista americano de los años 60. Esta obra es, y admito a todos los que queráis, a Styron, a quien queráis, pero esta para mí es la novela, porque habla de cómo se falsifica el tiempo, cómo se falsifica la realidad y cómo la narración influye en la realidad. Como si tú cuentas algo, ese algo se va moviendo, ¿no? Entonces, puedes cambiar la realidad de esa forma. Y ese libro habla de ello. Y a mí eso me parece importante. Igual que en el libro se habla pues de gente importante como Guy Debord, ¿no? Que con Guy Debord tuve intercambios epistolares por email con el editor, con Ruggiero, porque él me decía que no le gustaba el cómic y yo le tuve que demostrar que era un fan del cómic, ¿no? Y a Guy Debord. Y me parece un personaje importante por lo de la sociedad del espectáculo. Aparte de lo buen escritor que era, me parece que fue capaz de ver en lo que se estaba transformando la sociedad y lo escribió en el año 67, 1967. Contar todas esas cosas y juntarlas no era fácil, pero había que contarlo. Y cuenta muchas cosas, pero yo espero que este libro sea una ventana, que te permita mirar y si quieres abrir la puerta e irte a buscar lo que viste. Que a mí son los libros que más me interesan, ¿no? O las películas que más me interesan, las que te abren la ventana y te permiten mirar. Que eso me parecía que leyendo alguna de tus cosas que estuve mirando, me parece que es importante y lo haces también, ¿no? Presentar, abrir la ventana. No prejuzgar, abrir la ventana. Romper burbujas, yo digo también. Romper burbujas, me parece excelente la definición. Y que la cosa gire. Me parece que los libros que recordaremos siempre son los que nos abrieron el conocimiento. Entonces, leer tu libro fue como leer
a Alison Bechdel, que ella también abre ventanas y es como, hay que leer tomando notas todo el tiempo para buscar otras cosas después y también reconocer a gente que yo ya conocía, por ejemplo, Marta Minujín, y ahí está Marta Minujín, Oscar Mazota, y hay muchas referencias argentinas, lo que a mí me encanta mucho. Entonces, es un libro que realmente abre muchas ventanas, y eso es muy lindo. Sí. Y también las representaciones femeninas de mujeres con mucho respeto, como no haces estas representaciones, estos personajes con mucho respeto y los detalles y lo que dicen, y eso también es muy genial, eso es lindo de leer. Bueno, para mí era fundamental porque todos mis personajes preferidos del cómic son femeninos. Valentina de Crepax para mí de hecho hay un dibujo en Tina Modotti, que también era fotógrafa Valentina, que es una Valentina, ¿no? Convertida en Tina Modotti o al revés, o Barbarella o Pravda de Pelaer, me parecen, y mis personajes, o de la gente que he escrito, para mí el personaje de Marga en Pinturas de Guerra, la chilena, es fundamental y básico, porque es la única que tiene de ese grupo una reflexión sobre el exilio. Y una reflexión sobre lo que le pasó antes del exilio. No quiere el exilio porque no quiere acostumbrarse, porque acostumbrarse será olvidar lo que la llevó allí. Y no quiere dejar de odiar a la gente que la llevó allí. Y tiene una relación con el exilio y tiene un problema interior, es la que tiene el problema interior más importante. Está confundida, cree que al hombre, a su compañero, tuvo algo que ver con su tortura, por un error. Es un libro de errores. Sí. Mi personaje se equivoca y por eso va allí. Margas está dolida con el mundo porque por una equivocación. Enrique Mrac, el uruguayo, todo el mundo piensa que es un puñetero traidor y un vendido, y es todo lo contrario, muere por sus ideas. Todos son confusiones, la vida se basa en confusiones y yo quería también meter eso, igual que ofrecer cosas de esas. Óscar Mazota se le hizo un homenaje en el que me pidieron las páginas en que se hablaba de él en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona hace un par de años, y es un tipo fundamental, fue el primer latinoamericano que reflexionó sobre la historieta antes de que se reflexionase, hizo la Bienal. Era un tipo que era capaz de traducir a Lacan sin saber francés. Es un tipo genial. Y se pierde. Nos dejamos quitar nuestros héroes. Óscar Mazota es un héroe de todos los comiqueros progresistas del mundo. Hay que recuperarlo. Y hay que recuperar a esos pintores, que nadie conoce a los pintores actuales de su país. Es lo que me dijeron los editores. Cuando en Francia, que es el país fundamental en el cómic, me dijeron, hombre, si con un personaje como Tina Modotti se ha vendido de esta forma, ahora ya sabemos lo que tienes que hacer. Y dije, yo así, ¿qué tengo que hacer? Me dijeron, Frida Kahlo. Frida Kahlo ya existen 1000. No me interesa para nada contar algo que ya está tan contado. No se puede contar nada de ella. Y cuando un par de años después le dije, ya sé lo que voy a hacer. ¿Y qué vas a hacer? La historia de unos pintores latinoamericanos que no conoce nadie y que en Europa, dijeron, va a ser un horror. No sucedió eso. Por suerte, este libro estuvo finalista en el Salón d'Angoulême, que es el salón y son los premios, y tuvo el premio a la mejor historia del año en España, en Barcelona, y el premio de la crítica. Muchas cosas de estas y muchas ediciones. Pero caray, siempre que te tienes que enfrentar a una obra tan larga que te va a llevar la vida, porque te juegas la vida con ella, siempre es poner tu vida ahí, en eso, tienes que hacer lo que quieres y en este caso lo que yo quería era contar todas esas cosas, contar todo, contar la historia del arte contemporáneo en América Latina y hablar de esos, hablar de Decio Piñatari, que nadie va a saber quién es en España, pero eso me pareció genial, esa obra, ¿no? Esa época brasileña. Si me hubiera metido en la Bienal de Brasil, que estuve a punto, en las bienales, en alguna de las historias en las que prohibían y esto, no hubieran sido 50 páginas más, era imposible. Pero
si tuviera vida, sí es una parte muy interesante, que no sé por qué, no lo sé si lo han contado, pero si no lo han contado, debería hacerlo algún autor brasileño de novela gráfica, la historia de la Bienal, ¿no? No la historia de las bienales, porque eso no tiene sentido, pero sí vehicular lo que estaba pasando en ese momento. Es muy importante. La cultura siempre es un reflejo de la realidad de ese momento, de la realidad ideológica, pero es también un motor que la puede mover. Por eso la cultura, el debate en la cultura no es una cosa de ponerse corbata, ir a fiestas y a vernissage, no, la cultura es una parte central del discurso ideológico y político del momento. Por eso se intenta ganar la cultura y por eso quien tiene la hegemonía cultural tiene el poder. Y entonces por eso si haces cómic, a mí me parece que igual que el arte contemporáneo en esos años, solo si era política era importante, el arte contemporáneo, si solamente es coger a un pingüino hecho de hielo y ponerlo en una mesa de un museo, eso no vale para nada. Eso no es nada. Lo que era importante era lo que estaba haciendo esta gente. Entonces, eso forma parte también de mi cómic. Perfecto. No, y seguramente va a ser un éxito en Brasil. Y yo quería solo decir que en tus explicaciones dijiste que querías terminar el libro con un final feliz y como dijiste, era imposible. Pero porque no sería honesto y que la honestidad es una forma de justicia. Y yo quiero terminar esta charla increíble diciendo que hacer este libro creo que es una forma de hacer justicia y leerlo es una forma de hacer justicia. Leer estas historias y buscar la verdad, buscar lo que pasó es una manera de hacer justicia. Entonces es muy importante que nosotros podamos leer este tipo de historia. Entonces, muchas gracias por tu trabajo, por esta charla, por estar aquí y por la importancia de eso en Brasil hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriela, y a toda la gente de Veneta y de la Rosa Luxemburgo. Y yo espero, como decía Torge, poder estar ahí para hablar del libro con vosotros, firmárselo, hacerle dibujitos a todo el mundo, porque para mí un lector es lo mejor que te puede suceder a un autor. Y yo quiero reencontrarme con vosotros lo más pronto posible. Muchas gracias. Yo quiero mi dibujito y mi libro también cuando lo nos tendrás. encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias.